Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de apoyo de Historia Social General, donde vamos a abordar en este video y en el siguiente el tema que nos convoca, que es la Revolución Libertadora, también conocida como la Revolución Fusiladora. En esta ocasión vamos a referirnos al golpe de Estado perpetrado contra Juan Domingo Perón, que tuvo lugar en septiembre de 1955. Este periodo, la Revolución Fusiladora, se va a desarrollar desde septiembre de 1955 y va a culminar con el ascenso a la presidencia de Arturo Frondizi en 1958. Claramente este periodo va a estar caracterizado por una gran inestabilidad política, una ilegitimidad del gobierno, por supuesto, porque se trataba de un golpe de Estado, pero también con una decadencia económica bastante importante si debemos compararlo con el peronismo, con los tiempos que se vivían durante el gobierno peronista. Creo también una de las características más importantes de este periodo va a caracterizar la resistencia obrera, ¿sí? Así que sin más, vamos a comenzar describiendo un poco acerca de quiénes integraron esta revolución libertadora, entre comillas, que, como les digo, fue también conocida como la Revolución Fusiladora. Si tenemos que identificar de alguna manera a los principales cabecillas de esta revolución, identificaremos al general Lonardi, identificaremos también a Isaac Rojas y a Aramburu. Digamos, en sí son las tres figuras, les diría, principales de este periodo, junto también a la figura de Juan Domingo Perón, que se hallaba en el exilio. Es importante entender que el frente golpista estaba constituido por sectores heterogéneos, o sea, no había una homogeneidad, no eran todos iguales. Había sectores furiosamente, rabiosamente antiperonistas, tanto de la Marina como del Ejército, como también había sectores de los partidos tradicionales, ya sea la Unión Cívica Radical, los sectores conservadores. También había cierto sector oligárquico que estaba en estas huestes. Si nosotros tenemos que hablar del inicio del periodo de la Revolución Fusiladora, haremos especial énfasis en Lonardi, en el general Lonardi, Eduardo Lonardi, que es quien asume la presidencia una vez depuesto Juan Domingo Perón. El general Lonardi, si debemos catalogarlo, ¿no?, de alguna forma en esta heterogeneidad que había en el bando golpista, el general Lonardi era católico y nacionalista, ¿sí? A diferencia de cierta oficialidad liberal que había dentro de este frente golpista, que tenía un peso considerable esa oficialidad liberal. Como les decía, Lonardi era nacionalista y católico, ¿sí? Por lo cual, digamos, de alguna manera, no era fervientemente, digamos, partidario de tirar abajo, por decirlo de alguna manera, tirar abajo todo lo hecho durante la década anterior. De hecho, si debemos rescatar algún aspecto en lo referente a la idea que propugnaba Lonardi, a la idea que inspiraba a Lonardi, es que Lonardi, ni bien asumido, a todo esto vale aclarar que Lonardi estuvo en el poder 2 meses, hablaba de que era un tiempo de concordia y reconciliación. Y un dato no menor es que Lonardi mismo anticipaba que él iba a defender los derechos adquiridos por los trabajadores. Claro que esto después contrastaba terriblemente si tenemos en cuenta que más allá de lo que Lonardi decía, posteriormente reprimía a los obreros, ¿sí? El nivel de vida de los obreros bajaba escandalosamente por las condiciones económicas. Así que ahí se contradecía, digamos, de alguna manera la idea de Lonardi. Pero en sí, si podemos sintetizar la postura de Lonardi, era básicamente que apelaba a una especie de peronismo, entre comillas, pero sin Perón.
Bien, como les decía, el general Leonardi apelaba un poco a esta idea de peronismo sin Perón, sin desmantelar las estructuras adquiridas o las estructuras montadas durante el periodo pasado, ¿sí? Y también, digamos, apelaba más a una idea, si se quiere, para compararlo como fue el gobierno de Ramírez y como fue el gobierno de Farel, ¿sí? Esa era la idea un poco a la que apuntaba Leonardi, un régimen militar, pero también, digamos, católico, integrado, ¿sí? Un régimen militar católico con el apoyo de los trabajadores. Básicamente esa era la idea de Leonardi, que despertaba en los sectores más fervorosamente antiperonistas de la Armada, despertaba furia, repugnaba esa idea de pensar en tener cierta continuidad con el proyecto de Juan Domingo Perón. ¿Qué medidas tomó Leonardi que permitían dar a entender cierto acercamiento al peronismo? Y por ejemplo que Leonardi no disolvió la CGT, ¿sí? Leonardi no solamente no disolvió la CGT, sino que dio a entender de alguna manera que la Fundación Eva Perón podía continuar con su obra. Y es más, hasta dio a entender que no tocaría las conquistas sociales que los trabajadores habían obtenido en 12 años. Estos gestos de Leonardi, que tenía, como les digo, hacia el sector peronista, comenzó a despertar en lo que es la oficialidad de la Marina, que podemos identificar como el bastión antiperonista más fuerte se hallaba en la Marina, ¿sí? Con el contraalmirante Isaac Rojas, ¿sí? Esa, digamos, era el bastión antiperonista más fuerte dentro de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Este sector antiperonista era liberal y mostraba, como les digo, ante estos gestos de Leonardi, una profunda muestra de desagrado, porque claro, era casi mantener una continuidad del peronismo. Pero como les había dicho, sin embargo, a pesar de esto, el golpe, Leonardi continuó reprimiendo a los sectores obreros, ¿sí? O sea, digamos, no cambió mucho. Pero ante esta actitud, de alguna forma, que se da de desagrado de este sector de la Marina, básicamente lo que tenemos es que intentan presionarlo a Leonardi de algún modo. ¿Cómo intentan presionarlo a Eduardo Leonardi? Y básicamente lo que hacen es llevar a cabo, o inventar, mejor dicho, porque esa es la palabra, inventan un órgano que se llamó la Junta Consultiva Nacional. Bajo este órgano, lo que buscaban era tener controlado a Leonardi, ¿sí? ¿Por qué tenerlo controlado? Y para que, de alguna forma, no siguiera ese camino de acompañamiento, de alguna manera, al peronismo. Esta Junta Consultiva Nacional iba a tener, digamos, como principal función contrarrestar el poder de Leonardi y, entre muchas comillas, asesorarlo en términos o en cuestiones pertinentes al gobierno, ¿sí? Bueno, todo esto, digamos, la relación entre Leonardi y entre el sector más fervorosamente antiperonista, el sector de la Armada más antiperonista, se fue tensando de tal manera que el 13 de noviembre de 1955 Leonardi presenta su renuncia. Fíjense, nosotros estamos hablando que el golpe se produjo en septiembre. Pasaron solamente 2 meses hasta que Leonardi presentó su renuncia y básicamente lo hizo señalando a todos como traidores. Así que de esta manera, si se quiere, podemos focalizar un poquito las diferencias entre lo que es Leonardi, el sector de Leonardi, y también el sector compuesto por Rojas, Aramburu, que podemos caracterizar de alguna forma como el sector más liberal de las Fuerzas Armadas.